Poder saludarles, apreciados amigos, en esta hora. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un día más, un rato más, un momento más, explicando un poco acerca de la palabra del Señor. La Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a ver en esta hora la lección de la escuela sabática, lección número 9, la cual está titulado Andad como sabios. Anden como sabios. El apóstol Pablo nos hace un llamado a andar como sabios. Pero bien, yo te invito, antes de darle continuidad a esta lección, te invito para que donde lees que dice suscribirse, por favor, dale clic y suscríbete a mi canal. De esta manera me ayudas a crecer y tú también vas a crecer espiritualmente recibiendo estos mensajes que estamos grabando diariamente para llegar a muchas más personas en el mundo entero. Además, activa la campanita de las notificaciones y no olvides dejarme tus comentarios. Si quieres dejarme un comentario negativo, puedes hacerlo. Pero si quieres dejarme también un comentario positivo, estaré muy agradecido contigo si me dejas tus comentarios. Y comparte con otras personas este mensaje que estás recibiendo hoy. Bien, el libro de Efesios es el que hemos venido estudiando en este trimestre y ha sido interesante porque hemos aprendido algunas cosas que nos han ayudado mucho en nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo les habla a los efesios de una manera muy interesante. Primero te mencioné el título general de la lección, anden como sabios. Y luego él nos habla que debemos andar también con acciones de gracia. Y hay un texto bíblico interesante que es el que nos deja la lección para meditar durante esta semana. Y ese texto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y mira cómo nos dice, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces es muy interesante lo que el apóstol Pablo quiere enseñar allí. Permíteme hablarte un poquito de una manera general de lo que era esta ciudad. La ciudad de Éfeso era la ciudad más opulenta, más vanidosa. Era la ciudad que en su momento todo el mundo quería conocer. Era una ciudad en la cual había mucho peregrinaje. Era una ciudad en la cual había muchos lujos y además había mucha gente rica en ese lugar. Así que el apóstol Pablo ve esta ciudad y además de haber en esa ciudad una riqueza inmensa, además de haber tantos lujos, además de haber tanta perversidad, en esa ciudad había una iglesia cristiana. Así que el apóstol Pablo les habla a los cristianos que se encuentran en ese lugar. Porque hay alguna razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el que Pablo le habla a esta iglesia? ¿Cuál es el motivo por el que Pablo le habla a esos hermanos cristianos que están en Éfeso y les hace una carta especialmente a ellos? Permíteme seguir hablándote de la historia y tal vez no tanto de geografía, pero sí más de historia y la parte religiosa. Los efesios adoraban a la diosa a Diana, una diosa voluptuosa, y ellos decían que era la diosa de la fertilidad. Una de las maneras de agradar a esta diosa era teniendo relaciones sexuales en el templo. Partiendo de allí, ahora tú puedes pensar, puedes imaginarte cuál sería la condición moral de esta ciudad. Así que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está viviendo en una condición moral o en un mundo moralmente perdido. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Ahora, esta
En esta ciudad habían prácticas religiosas paganas. Adoraban a esta diosa. Le ofrecían sacrificios a esta diosa. Y muchas le daban ofrendas a esta diosa. Y era interesante que el gobierno, los gobernantes de esta ciudad, participaban y sacaban ganancias económicas de las fiestas que le hacían a Diana, la diosa de los efesios. Había algo interesante, algo más interesante aún. Y es que en esta ciudad, además de haber prácticas religiosas paganas, también se practicaba el espiritismo. Había espiritismo por todo lado en esa ciudad. Recuerda que la ciudad de Éfeso era una ciudad costera. Era un puerto. Éfeso era un puerto ubicado en Turquía, lo que hoy es Turquía, ¿verdad? ¿Y por qué te menciono que Éfeso era un puerto? Porque las ciudades costeras, escúchame bien, las ciudades costeras tienden a ser ciudades que están perdidas en el pecado. Hablemos de Colombia. Por ejemplo, Cartagena es una ciudad visitada por muchísimos extranjeros que vienen a Cartagena a buscar damas para tener prácticas sexuales. Santa Marta, Barranquilla, entre otras. Entonces las ciudades costeras tienen como su asunto especial. Y ese asunto especial está envuelto en el pecado. Eso estaba sucediendo en la iglesia o en la ciudad de Éfeso. Así que ahora el apóstol Pablo está presentando una preocupación, ¿verdad? Está presentando una preocupación por la iglesia de allí, de esa ciudad. Ahora, él le dice a los efesios, sean imitadores de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo los llama para que sean imitadores de Dios? Mira cómo dice Efesios capítulo 5, los versículos del 1 al 2. La palabra del Señor dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Él llama a esta iglesia para que ande en amor, para que sea imitadora de Dios. Y mira, él sigue diciendo así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El apóstol le está diciendo a esta iglesia que en otro tiempo, en el pasado, ellos vivían en las tinieblas. Pero ahora, le está diciendo, ahora ustedes son hijos de luz porque han conocido a Jesús. Y recuerda que el mismo Jesús dijo que Él es la luz. Sí, Él es la luz que ha venido a este mundo. Y Él ha emitido esa luz para los seres humanos. Y luego Él dice que nosotros nos venimos a convertir en la luz del mundo. Y por ende, una ciudad que recibe la luz, que vive en la luz, no puede estar escondida debajo de una mesa, debajo de una caja o en cualquier parte oscura. Es imposible. La luz tiene que estar en la parte alta para que todo el mundo la vea.
Así que ahora el apóstol Pablo, en su preocupación, le dice, anden de esta manera porque ustedes son hijos de luz. Te pregunto, tal vez tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver esa historia conmigo? Yo te voy a enfocar esta lección más en la parte personal. Porque ¿qué tiene que ver la historia de Éfeso con tu historia? Tiene mucho que ver. Porque tal vez tú no naciste en la iglesia. Tal vez tú no eras cristiano hace 10 años, hace 5 años. Y andabas en las tinieblas. Pero hoy conociste a Jesús. Le abriste tu corazón a Jesús. Vives sirviéndole a Jesús. Y entonces, como tú vives sirviéndole a Jesús, debes vivir como tal, ¿verdad? Debes vivir como aquellos que sirven al Señor Jesús. Aún más el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Está atento. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, miren ustedes mismos cómo andan. Él mismo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Invita a la iglesia a examinarse. Está invitando a la iglesia a hacer eso se llama, los filósofos lo llaman introspección, hacer una introspección, es decir, a mirarse, a hacerse una evaluación. Y el Señor hoy te está invitando a ti también a hacerte una evaluación, a ver si estás en la fe. Sin embargo, también el apóstol Pablo le dice a la iglesia en esta segunda parte que vamos a ver ahora, que deben vivir en amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque este amor era el amor que Cristo Jesús manifestó por su iglesia. Y como ellos conocieron a Jesús, ahora están viviendo para Jesús. Les dice, manifiesten ese amor hacia los demás. ¿Te das cuenta, apreciado amigo, que sí tiene que ver mucho contigo esta lección de la escuela sabática? Porque ya nosotros no podemos vivir odiando a los demás. Ahora tú vives para Cristo. Ahora tú vives de una manera diferente. Ya tú no eres aquel que odiaba al vecino. Ya tú no eres aquel que te habías convertido en un tráfuga en los negocios. Ya tú no eres aquel o aquella que maltrataba a tu cónyuge. Ahora tú eres una persona diferente. Ahora eres una persona que ama. Ahora eres una persona que vive con y para Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 32, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, mira, fue el amor lo que motivó a Cristo para venir a esta tierra a salvarnos. Era el hombre quien debía morir, quien debía sufrir las consecuencias del pecado. Era el ser humano, pero Cristo se humanó para que tú seas salvo. Cristo se despojó. Cristo lo entregó todo. Cristo dejó la adoración de los ángeles en el cielo para venir
a convertirse en una ofrenda de olor grato, fragante, agradable a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, nos enseña lo siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa ofrenda que es Cristo Jesús hizo perfecto a todos los santificados. Esa ofrenda de olor grato, agradable a Dios, hizo perfecto a todos. Ahora, Él es el que hace el sacrificio. ¿Y qué fue lo que motivó a Jesús a hacer ese sacrificio? Pues el amor. Tercer punto que vamos a ver en esta lección. La preocupación de Pablo por los jóvenes. Pablo sabe que la ciudad de Éfeso es una ciudad pervertida, perdida en los placeres del pecado. Esta ciudad era una ciudad pagana, perversa, idólatra, espiritista y todo lo que tú quieras poner a esta ciudad. Ahora hay una iglesia en ese lugar y Pablo tiene el temor que los jóvenes de esa iglesia sean arrastrados por esas tendencias pecaminosas. Sean arrastrados, sean llevados. Tiene ese temor. Pablo se preocupa y él se propone en escribirle a ellos para que ellos sean fortalecidos en el Señor. Y él le dice, mira, no quiero que ustedes estén en esas conductas. Otra vez te digo, ahora a ti, apreciado joven, el apóstol Pablo se preocupa por los jóvenes de Éfeso. Hoy la iglesia, hoy nos preocupamos también por la iglesia, por nuestros jóvenes. Muchos jóvenes habían aceptado a Cristo en la iglesia de Éfeso. Muchos jóvenes han aceptado a Cristo en la iglesia hoy, ¿verdad? Y muchos jóvenes han estado en la iglesia por algún tiempo y luego de ese tiempo han agarrado y se han ido de la iglesia. Se han dejado arrastrar por el pecado. Y la lección de hoy nos está invitando para que nosotros no nos dejemos arrastrar por el pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. A los santos no les conviene vivir en fornicación, en inmundicia, en avaricia. No les conviene vivir así. Hoy el Señor quiere blindar a los jóvenes de la iglesia. Hoy el Señor quiere cuidar a su iglesia. El Señor quiere proteger a sus hijos. Es maravilloso. Es interesante que el Señor no quiere que ni siquiera se hable entre nosotros con palabras groseras, con palabras deshonestas. El Señor llama a los jóvenes para que no sean necios, sino para que vivan como son dignos, como es digno de vivir un hijo de Dios. El versículo 5 de este mismo capítulo nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Te estás dando cuenta por qué el apóstol Pablo llama a los jóvenes a salir? O no tanto a salir, sino a mantenerse dentro de la iglesia, a que se protejan, porque él sabía que en medio de ellos había fornicación, en medio de ellos había peligro, en medio de ellos había idolatría, en medio de ellos había robo, y en medio nuestro hay
todas estas cosas, apreciado amigo y mi querido hermano que estás viendo y participando de esta lección de escuela sabática. Ahora, el apóstol Pablo les habla desde su experiencia, alguna experiencia que él había vivido en la iglesia de los Corintios. Él no quiere que la iglesia en Éfeso viva esta misma experiencia. ¿Cuál experiencia? Mira lo que dice la Biblia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo allí? El apóstol viene de vivir una experiencia fea en la iglesia de los Corintios y quiere que la iglesia de Éfeso sea librada de esta situación que están viviendo los corintios, que hayan vivido los corintios. De tal manera, una fornicación tal que algunos le habían quitado la mujer de su padre. Imagínense. Mira la condición social en la que estaba viviendo esta ciudad. Corinto también era una ciudad costera. Entonces, esto es interesante. Esto es muy interesante. Hay algo más en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 21. La palabra del Señor dice así: que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Mira lo que el apóstol Pablo está viviendo, lo que vivió. Entonces él quiere que su iglesia de Éfeso sea librada y no caiga en ello, porque él dice, estas personas que no se arrepienten no entrarán en el reino de Dios. Cuarto punto, la corrupción del mundo actual. ¿Este mundo actual tiene alguna diferencia con el mundo de la iglesia de Éfeso? Déjame decirte que no. El mundo vive tal cual la iglesia o la ciudad de Éfeso. Fornicación, se le ha quitado el valor al matrimonio heterosexual. Ahora se reclaman derechos de personas que han renunciado a su género para cambiarse a otro género. Y ellos tienen su derecho y resulta que somos nosotros los cristianos quienes los rechazamos. Apreciado, déjame decirte que cuando Dios creó al mundo, creó dos géneros, varón y hembra los creó. Dios no creó un tercer género. Dios creó un hombre y creó una mujer. No hay más. No existe otro, o sí existe, pero inventado por los hombres. Dios no lo creó. Y no me vengas a escribir en los comentarios que el arco iris es aprobación a la comunidad LGBTIQ+. El arco iris es una señal de la promesa de Dios y no tiene nada que ver con estas perversidades. Porque el Señor dice en su palabra que los fornicarios, los idólatras, los adúlteros y los que se echan con hombres, hombre con hombre o mujer con mujer, no tienen parte en el reino de Dios. En el tiempo de la iglesia de Éfeso, las fiestas de los ricos, una de las partes de las fiestas era que llevaban el tinte sexual y una sexualidad depravada. Y es igual lo que vemos hoy. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis.
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ellos no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, en esta hora yo te quiero decir que hay esperanza, aún para los adúlteros, aún para los fornicarios, aún para los que se echan con varones, porque la Biblia enseña, allá en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, que aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, sin importar cuál sea su condición. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tu pecado y abrir tu corazón a Jesús. Esta es la última parte de la lección en el día de hoy. Abre tu corazón a Jesús, porque hay esperanza para ti, porque Dios es bueno. Apártate del mal y sigue a Jesús. El Señor te espera para verte en el reino de los cielos.